En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos entonces con el Catecismo de San Pío X. ¿Qué estamos haciendo? Estamos en la pregunta 977, que dice: ¿qué ha de hacer al ponerse a trabajar? Se refiere al católico. ¿Qué ha de hacer uno si uno vaya a trabajar? Al ponerse a trabajar, ha de ofrecer a Dios aquel trabajo, diciendo de corazón: Señor, yo te ofrezco este trabajo, dame tu bendición. Algo muy católico, para hacer siempre que uno va a trabajar, ofrecer cuando uno inicia a Dios ese trabajo. También en el estudio, los que estudian, cuando uno va a iniciar a estudiar, ofrecer a Dios eso, todas las cosas que uno haga en el día, que marquen como algo especial el trabajo, de estudio, siempre rezar. Como en el seminario, cuando uno siempre reza antes los trabajos, antes de lavar los platos, antes de hacer trabajos en el campo, siempre uno hace una pequeña oración para ofrecer a Dios ese trabajo que uno va a hacer, para que Dios lo bendiga, lo santifique, para que sea su mayor gloria. Y Dios lo cuide inclusive a uno en ese trabajo mismo, y tal vez el trabajo pudiera implicar en sí algún o cualquier tipo de riesgo. Es algo muy católico. Siempre acostumbras uno antes de empezar cualquier trabajo, ofrecerlo a Dios, una pequeña oración, una pequeña calculatoria. La siguiente pregunta, 978. ¿Por qué fin ha de trabajar? ¿Para qué ha de trabajar el católico? Ha de trabajar por la gloria de Dios y por cumplir la divina voluntad. Padre, se olvidó la plata, el dinero, hay que trabajar por la plata. El catecismo dice, por la gloria de Dios, lo principal, porque todo, en última instancia, es ser ad maiorem Dei gloria, como lo ha dicho de San Ignacio, ad mayor gloria de Dios, y por cumplir la divina voluntad, de hacer lo que Dios quiere de uno, lo que le espera a uno, y precisamente cumpliendo su voluntad, uno trabaja para su mayor gloria, porque no hay que olvidar que ese fin último de toda la creación, todas las cosas van en última instancia para la gloria de Dios, para eso está todo creado. Entonces siempre hay que trabajar para eso principalmente, lo que uno hace que sea a la gloria de Dios. Y si no va a ser a la gloria de Dios, evidentemente no va a hacerlo. Si fuera algo que hasta pudiera ser pecaminoso, uno claramente viera que no es según la voluntad divina, entonces no, porque será a mayor gloria de Dios. Vaya, eso no daría mucha luz sobre cuántas veces tal vez hacen las cosas mal en el trabajo, estafas, aprovecharse de tal vez la ignorancia al próximo, cobrarle de más, estas cosas con la excusa, sí, porque hay que vivir y los gastos y es para mis hijos, claro que sí, pero eso no es a la mayor gloria de Dios, lo opuesto que no, porque la mayor gloria de Dios tiene que ser bien hecho, y si es bien hecho Dios va a bendecir, y al revés, si yo lo hago mal, con pecados mi trabajo, a la larga Dios va a venir el palo y va a venir lo temido, la penuria y el castigo de Dios, que es lo que uno quiere evitar con esos pecados. Entonces trabajar a la mayor gloria de Dios. Siguiente pregunta, 979. ¿Qué hará el cristiano antes de sentarse a la mesa? Antes de sentarse a la mesa, estando de pie, hará la señal de la cruz y luego dirá con devoción: Señor Dios, danos tu bendición sobre nosotros y sobre el alimento que vamos a tomar para mantenernos en tu servicio. Es decir, bendecir la comida, algo muy católico, muy importante, uno nunca olvidar, siempre que uno vaya a comer, siempre pedir a Dios la bendición. Y como dice la oración pequeña que pone el catecismo, para mantenernos en tu santo servicio. ¿Por qué? Porque esa es la finalidad de la comida, en última instancia, no por la pura satisfacción, que eso es la gula, uno busca nomás eso, el placer, el gusto, no, sino para que sea un medio, por supuesto, para vivir. ¿Y vivir para qué? Para tu santo servicio. Para lo que decíamos antes, ¿por qué de trabajar? Para la gloria de Dios, es hacer la mira en todo lo que haga, siempre la gloria de Dios, al mayor Dei gloria, el dicho San Ignacio, a la mayor gloria de Dios, todo lo que uno haga, todas nuestras vidas, aun sea comer, descansar, siempre a la gloria de Dios. Y la siguiente pregunta, ¿qué hará después de comer? Después de comer, hará la señal de la cruz y dirá: os doy gracias, Señor, por el alimento que me habéis dado, hacerme digno de participar en la mesa celestial. No solamente pedir la bendición por el alimento que uno tomar, sino de hecho agradecer a Dios después, que eso tal vez puede ocurrir más que uno se le pase. Puede haber algunos que tal vez sí se acostumbren antes de comer a hacer la bendición, pero uno acabó y tal vez uno ya pasó otra cosa y se le olvida la pequeña acción de gracias por el alimento que uno de hecho recibe. Es muy importante que uno, dentro de todo, nunca omita esta bendición o acción de gracias por respeto humano, que a veces nos ocurre. A veces uno está con otras personas que no son católicas, que por ahí uno va a pensar este fanático, y uno por ahí se cohíbe y no haga la bendición de los alimentos. Y eso, por supuesto,
que no está bien. Hay que tener carácter en ese sentido, una sana personalidad católica. Yo hago mi señal de la cruz y hago mi bendición. Si los otros se burlan, pues bendito sea Dios. Yo doy testimonio así, en todo caso, de mi religión, y no omitiendo la bendición, como a veces puede ocurrir. ¿No? Por desgracia somos así. Uno muchas veces se achica y se cohíbe cuando uno está con las personas que no son católicas. No, hacer siempre la bendición de los alimentos, aún en esa circunstancia. Como decimos, es un testimonio inclusive. La siguiente pregunta, muy importante, 981. ¿Qué hemos de hacer al advertir que somos tentados? Cuando uno empieza a tener tentaciones y uno se da por supuesto cuenta que está siendo atacado, tentado. Al advertir que somos tentados, hemos de invocar con fe los santísimos nombres de Jesús y de María, medio eficacísimo para vencer la tentación. Invocar a Jesús, invocar en especial a María Santísima, en particular si son tentaciones contra la pureza. De hecho, San Alfonso María Ligorio le enseña que el que se acuerda en tentaciones tal vez contra la pureza que haya podido tener, que invocó a María, que recurrió a María Santísima, dice, esté tranquilo que no consintió. Y después viene por ahí el escrúpulo también, que no falta esa parte de la tentación, para morir. Ay, será que al final siempre la tentación fuerte, será que consentí, no consentí ahora el pecado, un poco, mucho, no. Entonces dice, si uno acudió a María Santísima, le invocó y se acuerda, tranquilo que no consintió por haber invocado a María. Una señal que da para, con mucha más facilidad, rechazar luego los escrúpulos, que no hay que olvidar que el demonio también juega con eso. Entonces tienta mucho y luego mete el escrúpulo, si pequé, no pequé, para llenar el alma de intranquilidad. Y no hay que caer en ese juego. Si yo, con la gracia de Dios, no consentí, no quise consentir, de hecho lo rechacé, invoqué a María Santísima, como decimos, está tranquilo, que no pequé, por muy fuerte que haya sido la tentación, por muy prolongada, por muy reiterada, que se puede ocurrir, que viene y vuelve y otra vez ataca, pero si yo la rechazo todo el tiempo, hay que estar tranquilos, porque uno no consintió, entonces no pecó. Y sigue siendo el catecismo, además de decir el nombre de Jesús y de María, o decir con fervor alguna ejaculatoria. Por ejemplo, dame gracias, Señor, de no ofenderte jamás. Y de hecho una muy hermosa ejaculatoria para el momento de la tentación. Dios mío, que no te ofenda. Morir antes que hacer esa aberración, ese pensamiento espantoso que me está atacando. Señor, mejor morir antes que hacer eso. Una muy hermosa ejaculatoria para combatir la tentación, para rechazarla. O bien hacer la señal de la cruz, evitando, agrega el catecismo, con todo que por las señales exteriores doten ver los demás nuestra tentación, y eso también es muy importante en todo este tema. Uno sí es tentado, si uno por ahí pongamos, vienen malos pensamientos y tal vez no está en un lugar donde hay mucha más gente, evidentemente que uno no tiene que notarse, no tiene por qué notarse. Entonces combatir esa tentación es de la manera más discreta, digamos, posible, no andar haciendo caras, así como y rápido mi señal de la cruz, o Jesús, 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 ahí que todo el mundo, evidentemente que no. El católico no tiene que ser un bicho raro, es alguien normal, y como dice más gente, bueno, uno en todo caso mentalmente piensa Jesús, mentalmente piensa estas ejaculatorias. Si uno pudiera hacer la señal de la cruz sin que se note que es por la motivo de la tentación, tal vez uno podría hacerlo. Si se notaría, mejor más bien no hacer la señal de la cruz en ese caso. No hay que dejar los demás en cuenta que uno está siendo tentado. Y en ese sentido es muy importante tener siempre cuidado, de alguna manera se relaciona con esto, de evitar siempre las cosas, digamos, singularidades, cosas extraordinarias que llamen la atención. Es un principio, de hecho, muy básico para la vida espiritual, para evitar que luego uno se le ingiera soberbia, presunción, vanidad, que así somos, por desgracia. Como que, por ejemplo, si uno normalmente tiene que hacer lo que el resto hace. ¿En qué sentido? Si uno en la iglesia normalmente lo que la gente hace, pues se arrodillan, señala la cruz, entonces no llego y me postro en tierra y me tiro al piso y beso el piso. No, porque estoy haciendo algo singular, y eso luego muy fácilmente se empieza a meter soberbia. Eso en mi cuarto, la pieza, puerta cerrada, nadie me ve sino solo Dios, ahí sí me puedo postar en tierra, puedo tirarme en el piso, brazos en cruz, lo que uno quiera, siempre por supuesto con prudencia, donde nadie me ve. Pero si estoy en donde la iglesia, donde hay más gente, no hay que hacer cosas que llamen la atención, hay que hacer singularidades, porque eso es una trampa, inclusive pues una tentación del demonio. Por ejemplo, por ahí mete soberbia. Claro, yo pongo los brazos en cruz, en las letanías. Yo cuando llego a la iglesia me postro y le doy un beso al piso. Qué cosa más humilde. Entonces el demonio empieza a meter vanidad y uno empieza a sentir como que uno es un poquito mejor que los demás, porque pues yo hago eso y los otros no. Entonces hay que tener cuidado, nunca hacer singularidades
Sí, digamos, cuando hay otras personas, como decimos, si uno está en su habitación encerrado, ahí si uno quiere, pues bueno, bien por adelante, pero no frente a los demás. Entonces tener cuidado con eso y siempre tener cuidado que la devoción de uno no se volque solamente a lo exterior, porque uno puede caer en un pietismo, que también está relacionado en lo moral con todo eso. Siempre tener cuidado, porque no vea que lo sustancial de la espiritualidad de la religión es, por supuesto, interior. Es decir, esa disposición del alma para servir a Dios, cumplir su voluntad, cumplir los mandamientos, ejercitarse en las virtudes. Lo principal es eso. Lo exterior también es importante y ayuda, pero es que lo exterior tiene que ser siempre en función del interior y no quedar en esa pura parte exterior, que uno puede caer en un pietismo, colocándose mucho nomás a esa parte externa, no sé, imágenes, novenas, cientos de cosas que son puramente externas. En el fondo también va a haber mucha sustancia interior, para no caer, tener cuidado en el pietismo, que se relaciona un poquito con lo que decíamos, porque se puede haber mucho postrarse en tierra, brazos en cruz, cosas así, tal vez faltar en el interior, y ni se diga si de hecho el demonio empieza a meternos soberbia, ahí ni hablar, como los fariseos, que no tenían nada de interior espiritual y eso que externamente eran muy ostentosos. Nuestro Señor recrimina eso y dice, cuidado, no hacer como ellos, que buscan llamar la atención de los hombres. Entonces tener mucho cuidado con eso, con el pietismo. La siguiente pregunta, 982. ¿Qué ha de hacer el que tiene conciencia cierta o dudosa de haber cometido algún pecado? Es decir, el que tal vez no, en alguna tentación, realmente no está seguro o llega a dudar si realmente pequé o no. ¿Qué tiene que hacer? El que tiene conciencia cierta o dudosa de haber cometido algún pecado, le hace inmediatamente un acto de contrición y procurar confesarse cuanto antes. De hecho, es lo que siempre se suele recomendar, que uno tuvo una tentación muy fuerte, tal vez uno obviamente queda allí. Siempre se suele recomendar que uno vaya y en todo caso se confiese como tiene su conciencia. Siempre se suele recomendar a los autores espirituales, ¿sí? Bueno, padre, tuve tentación muy fuerte y obviamente no sé si siento que tal vez algo conseguí, pero no sé si llegó a ser completo, uno lo confiesa así y pedir perdón a Dios en todo caso por el pecado que haya podido haber, porque tal vez si bien el pecado no haya sido plenamente consentido, no cometer un pecado mortal, igual puede mezclarse un semiconsentimiento, entonces siempre hay que pedir perdón a Dios por cualquier pecado que no he podido cometer y en todo caso confesarse, como no tenga el pecado en la conciencia de lo que pasó. Igual hay que tener cuidado porque los que padecen escrúpulos más bien tienen que, si no están seguros que cometieron un pecado, no confesar eso, porque hay gente que padece escrúpulos, tiene una tendencia a ver pecado de donde no hay, o ver pecado grave donde no hay pecado grave, y eso es más bien, ellos no se les aplica esta regla, ellos es al revés. Si ellos no están seguros de cometer un pecado, tranquilo y no se confiesen porque si no se vuelven locos por los escrúpulos mismos, ¿no? Que los hacen pensar que al final si pecan o no pecan, creo que sí tengo pecados, y entonces eso es una cuestión allá espiritual muy seria que hay que controlar, pero esta regla vale para los que no son escrupulosos. Realmente dudo, no estoy tan seguro, voy, me confieso y lo pongo ante Dios como lo tengo en mi conciencia, en todo caso, que no estoy seguro. Siguiente y última pregunta, por el día de hoy, 983. ¿Qué se hará cuando fuera de la iglesia se oye la señal de la elevación en la misa solemne o de la bendición del Santísimo Sacramento? Esto era para épocas más católicas. Antes, normalmente las iglesias, antes cuando se rezaba la misa y era la consagración, se solían tocar las campanas, ¿no? En el momento de la elevación se tocaba para que los que no estaban en misa, donde sea que estuvieran, sabían que en ese momento, en medio de la misa, estaba haciendo la consagración, el momento más solemne de la misa. Y también cuando era la adoración al Santísimo Sacramento, cuando el sacerdote hacía la bendición antes, solía también tocar las campanas en ese momento. Entonces el catecismo de regreso, por desgracia hoy en día en estos tiempos que nos tocan ya de crisis, que ya no se ve eso, ya no está, pero antes que recomendaba el catecismo. Dice, se hará por lo menos con el corazón un acto de adoración diciendo, por ejemplo, bendito y alabado sea en todo momento el Santísimo y Divinísimo Sacramento, es decir, que uno espiritualmente se una a esa adoración que en ese momento se está haciendo en la Santa Misa o en la bendición o adoración del Santísimo. En todo caso dejamos allí, Dios mediante, seguiremos viendo las cosas que más nos dice el Catecismo sobre obras de piedad que se aconsejan a todos los católicos. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.